Edmundo, Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Carmen Villalba, actual presa política en Paraguay. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Bienvenidas y bienvenidos. Carmen Villalba, madre de Nestito, asesinado hace 12 años, madre de Lichita, de 14 años, desaparecida por las Fuerzas de Tareas Conjuntas, FTC, del Paraguay. Ella es comunista, presa política desde hace 21 años, con 2 años y 10 meses de prisión ilegal. En la prisión se ha hecho psicóloga y es estudiante además de Derecho en la prisión, perdón. El tema de hoy lo titula Lichita, martirologio de la niñez en Paraguay. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida. Carmen Villalba, usted tiene la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Ante un tema bastante complejo, bastante difícil, que es el martirologio de la niñez Villalba. En realidad lo conceptuaría como niñez Villalba por el hecho de que la represión, la persecución, el hostigamiento, el asesinato, la desaparición forzada, no se limita solamente a mis hijos, sino que a toda la familia, a todos los niños de la familia. Se tiene el caso de Lilian Mariana y María Carmen, niñas de 11 años, niñas argentinas que en el 2020 fueron tomadas, violadas y asesinadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta, contexto en el cual desaparecen a Lichita. En ese entonces tenía 14 años, hoy tendría que tener 18 años. La violencia estatal, la persecución, el hostigamiento contra familiares de militantes revolucionarios, en realidad en Paraguay, en nuestro caso puntual, se inicia en el 2007-2008, eh, momento y contexto en que mi familia se vio obligada a salir del país y a radicarse en territorio argentino a partir del 2008-2009. Contexto y tránsito de lo que sería un exilio forzado, un exilio forzoso por la violencia estatal, el hostigamiento, los allanamientos, las persecuciones, la imposibilidad de que los niños, la niñez Villalba, pudiera seguir con su actividad normal, con su vida normal. Estamos hablando de una casa materna compuesta por mi mamá, una señora hoy en día de 80 años, sus hijas en ese momento viviendo con 4 hijas y muchos niños, hijos de mis hermanas, de mis hijos, mis hijas, en total serían como 10 niños. Esta familia obligada a salir de su país porque los paraguayos, los guaraníes, por cultura propia, somos reacios a dejar nuestra tierra, somos reacios a abandonar nuestra tierra, pero mi familia en este caso se vieron obligadas a salir, se radicaron en Misiones, Argentina. Como decía, en ese contexto de tránsito es asesinado mi hijo Nestito. En ese entonces tenía 12 años. Eso hizo a que definitivamente se radicasen en Argentina, en Buenos Aires, hasta el 2020. O sea que vivieron casi 11 a 12 años en Argentina, en Misiones, una localidad que linda con Paraguay. Le dividía el río Paraná. En el 2020, después de lo que acontece, que creo que es de conocimiento público, sobre todo en el contexto de lucha latinoamericana, militante latinoamericana, eh, podríamos llamarle un genocidio contra una niñez.
donde Lilian, Mariana y María Carmen fueron tomadas por las fuerzas de tarea conjunta, violadas y asesinadas para luego ser puestas como guerrilleras. Eran niñitas de 11 años. La represión recrudece. Luego del 2020, mi familia, radicada 11 años en Argentina, pide refugio. En ese entonces la radicación era un exilio forzado, forzoso, pero no tenían refugio. En ese entonces, en el 2020-21, consiguen el refugio político toda mi familia, incluida la melliza de Lichita. Lichita es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, melliza que había nacido en prisión. Su melliza es Anita, que en el 2021 consigue su refugio. Como decía, la represión en contra de mi familia, en contra de la niñez recrudece. Este 2 de abril, con el cambio de gobierno en Argentina, logra Paraguay hacer un allanamiento a mi familia, desconociendo el estatus de refugiada política que están teniendo. Toda la familia son allanadas las casas, son detenidas mis hermanas. A mi madre no le detuvieron porque no estaba en ese momento en la casa. El allanamiento fue brutal, fue violento, no se respetaron los protocolos en los lugares con niños. El allanamiento fue violento, fue a la noche, a la madrugada, no como estipula la legalidad argentina, que los allanamientos deberían de hacerse durante el día, a plena luz del día. Mis hermanas fueron detenidas. Por suerte, el esfuerzo militante y la actividad legal de Argentina logra el reconocimiento del refugio y por ende que ellas sean liberadas, pero en este momento en realidad es incierta la situación más allá de su condición de refugiada. El contexto político imperante tanto en Argentina y Paraguay están haciendo, entre comillas, el esfuerzo para despojarlas del refugio y lograr la extradición a Paraguay. Paraguay está pidiendo la extradición de todas mis hermanas con la excusa de que de que adoctrinan a niños. O sea que el partido, para graficar un poco Paraguay, Paraguay es un país donde el Partido Colorado lleva más de 70 años en el poder. 35 años de dictadura, más casi 35 años, entre comillas, de democracia, donde la legalidad carece en realidad de práctica, donde el Estado no respeta su propia legalidad, habituado a que los torturadores, los perpetradores de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, inclusive de tiempos de la dictadura, hoy en día ni son juzgados, no están presos, no son investigados. O sea que Paraguay, el Estado paraguayo no está acostumbrado a juzgar, a investigar, a juzgar y encarcelar a sus represores. Esa historia se repite hoy en día porque hace 3 años y medio estamos peleando para que la Fiscalía pueda abrir una causa por desaparición forzada de Lichita. Hace 3 años y medio existe una acción que se llama Acción Urgente, activado por el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, donde recomienda al Estado paraguayo puede abrir una causa por desaparición forzada. Es uno de los aspectos que venimos luchando desde la campaña, porque organizamos una campaña que se llama Campaña Internacional Donde está Lichita, y eran niñas, donde tenemos como actividad central la búsqueda de Lichita, la visibilización ante el silenciamiento promovido y dirigido e impuesto desde el Estado paraguayo y los medios hegemónicos en Paraguay, eh, más las denuncias que presentamos. Es la tercera vez que presentamos denuncias ante la Fiscalía paraguaya. Esto viene haciendo las delegaciones que organizamos desde Argentina,
desde la campaña ¿Dónde está Lichita? eh, le llamamos, le llamamos delegaciones humanitarias que se llega a Paraguay donde presenta firmas a la Fiscalía solicitando se abra una causa por desaparición forzada. Hasta ahora tenemos esa negativa, hasta ahora el Estado paraguayo ni siquiera considera las recomendaciones de Naciones Unidas y no ha abierto una causa, sino que más bien ha abierto causa en contra de mis hermanas. Entonces, ese es el contexto un poco, le llamo martirologio a la niñez, Villalba, a la niñez en Paraguay, por el hecho de que no solamente una cantidad de niños son asesinados, son desaparecidos, eh, sino que también hoy en día su condición de refugiados y refugiadas en Argentina es incierta porque los adultos de alguna manera tienen que guardarse porque es incierta la situación por más que tengan refugio y los niños hasta este momento tuvieron que interrumpir su actividad escolar, su actividad normal, hasta tanto pueda de alguna manera regularizarse la situación y tener mínimamente asegurado, digamos, la vida y el lugar donde están por el hecho de que son violentados, no son respetados sus derechos más básicos como niños con refugio, niñas con refugio. Me quedo por ahí, compa. Perdón, compañeros, compañeras. Bien, muy buenas noches desde Europa. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y desde Alemania llevaré la moderación de las preguntas. Hoy conversamos con Carmen Villalba, de Paraguay, y damos inicio a la ronda de preguntas recordando que el tema del conversatorio es Lichita, martirologio de la niñez en Paraguay. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Sabemos la dificultad, lo que implica poder conectarte desde donde estás y por contarnos también tu caso y darnos a conocer esa historia que no es nada alentadora, nada bonita. Bienvenida otra vez y me gustaría primeramente pronunciarte nuestra solidaridad y sororidad por todo lo que has pasado y por lo que estás pasando, que no es poco. Yo quisiera preguntar, tú perteneces a la nacionalidad guaraní, ¿cierto? Soy paraguaya y como tal soy de origen guaraní. Paraguay, el 90% tiene origen guaraní. Ok. Lo que no me queda claro es de qué se te acusa o de qué se les acusa a tu familia. ¿Cuáles son los cargos? Bueno, en realidad se inicia con mi origen político allá por 1990 cuando integro a un partido, en ese entonces se llamaba Partido Patria Libre, de ascendencia comunista y por ende se planteó la lucha por el poder implementando la lucha política legal y la militancia clandestina. Y dentro de esas decisiones políticas de ese entonces, se había decidido retenerle a una integrante de la familia de lo que fue exministro de Hacienda. Por ese caso a mí se me condenó a 18 años. Y cuando se me detiene, se me detiene en una barrera. Esto para contextualizar un poco la parte jurídica también para que se entienda Sí, gracias. la prisión. Adelante. Se me detiene en una barrera donde me resisto al arresto. Ahí me detienen y ahí me abren otra causa. Una causa que fue cajoneada por 15 años y luego de compurgar la sentencia de manera ilegal, me reabren esta otra causa, cosa que hoy en día estoy recurriendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez agotado todas las instancias en Paraguay. Mi familia, de alguna manera, algunos hermanos míos se han vinculado con la lucha política de resistencia armada en Paraguay y como represalia el Estado
de alguna manera tira en contra de nuestros hijos, se toma con nuestros hijos a modo de venganza. En realidad no hay otra explicación más que esa, por el hecho de que son niños, son mujeres abocadas al cuidado de niños, mi mamá, una señora anciana. Desde el punto de vista, por ejemplo, uno diría, bueno, ni siquiera hombres hay en la casa, mis hermanos no están en la casa, son puras mujeres y puros niños quienes tuvieron que salir del país y tuvieron que radicarse en Argentina, y luego la persecución continúa en Argentina. Nosotros tomamos como una venganza del Estado y de la burguesía paraguaya en contra de nuestros hijos. Entiendo. Y decías, el Partido Colorado es el que está en el gobierno desde hace algún tiempo, es de tendencia republicana y conservadora, por lo que tengo entendido. Me pregunto también, siendo un partido conservador, y bueno, si esa es la mayoría, ¿no? Porque fueron votados en Paraguay, ¿qué hay con la iglesia y con todos esos valores que ellos promulgan? ¿Te han ofrecido algún tipo de apoyo, de ayuda? En realidad, yo creo que si uno o mira un poco el contexto político de América Latina, los partidos, que para nosotros en realidad es una dictadura, porque no se puede entender un partido que sostenga 35 años de dictadura y luego cambie de traje o de fachada, en 2 días se vuelva democrático y empiece a liderar la democracia en Paraguay, que ya lleva 35 años. Entonces, el tema de que sean electos, de que eh, reciban el voto de la mayoría es relativo. Bien sabemos las maniobras turbias y tramposas que llevan adelante los partidos que se eternizan en el poder. Eso por un lado. Sobre la iglesia, de alguna manera también la iglesia tiene al menos la paraguaya, un precedente bastante conservador, en connivencia con el poder de turno, en este caso con el Partido Colorado. No se caracteriza precisamente por acompañar la lucha de su pueblo, inclusive eso se nota en el área rural, porque Paraguay es un país agrícola, donde la lucha campesina es la lucha por la tierra, es la lucha por la vida, y que podríamos decir de que más allá de la propaganda o de la formalidad, no tiene un acompañamiento de la iglesia. Tenemos una iglesia muy, muy conservadora, muy conteste con el poder de turno. Sí, como bien decías, eso es algo generalizado en América, o sea, no me sorprende Exacto. realmente. Es lamentable, ¿no? Porque una cosa es lo que se predica, otra cosa es lo que se hace, ¿cierto? Tenemos desde Suecia una pregunta de Edmundo Albornoz. Edmundo, por favor, tu micrófono. Habilítalo. Sí, muchas gracias, Carmen. Eh, Hace 3 años aproximadamente tú ya deberías, o 4 años, deberías haber cumplido, digamos, los 18 años de prisión, ¿verdad? Yo tengo compurgada la condena. ¿Qué ha Eh, pasado? hace, tengo casi 3 años de prisión ilegal por el hecho de que no encuentro otra manera, sino que decir de que el Estado no tiene pretensiones de darme la libertad por el hecho de, por ejemplo, lo que se llama en términos jurídicos el cómputo definitivo que se realiza para una persona privada de libertad. Para considerar sus tiempos de prisión, se empieza a considerar desde el momento de su aprehensión, desde el momento en que eh, ha quedado bajo arresto y ha perdido la libertad y por ende sometido al proceso. En mi caso, lo que el Poder Judicial ha hecho es desconocer los tiempos de prisión de manera absolutamente ilegal, porque el artículo 494 del Código Procesal Penal bien refiere
de que el cómputo definitivo debe iniciarse a computar, que creo que esto se hace en cualquier parte del mundo, a considerarse los tiempos de prisión desde el momento en que empieza el arresto. En mi caso, una causa que el cual nosotros llamamos fue cajoneada por 15 años, y una vez que yo compurgo o a días o a meses de compurgar la condena anterior, me reabren una causa que había de alguna manera caducado, fenecido por los tiempos y porque el Estado no llevó adelante la investigación y no se produjo un juicio y una sentencia, sino que más después de 15 años, pese a que legalmente ya no corresponde. Entonces, no solamente eso, sino que también el cómputo, una condena de 17 años, una condena dictada por un tribunal, una condena de 17 años, el juzgado de ejecución alarga a 35 años haciendo un cómputo de manera ilegal. Entonces, eso es lo que vengo atacando jurídicamente en todas las instancias en Paraguay. Hace 4 meses más o menos terminamos las instancias en Paraguay, fueron agotadas las instancias y pasamos a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vengo pidiendo una medida cautelar y también que sea revisado la causa. Y Todavía no, sin ningún no, resultado, ¿no? Perdón, Edmundo. eso Y le iba a todavía preguntar, no, no hay todavía no, no tengo respuesta. Hace más o menos 4 meses que presentamos y todavía no estoy teniendo respuesta. Eh, esa situación parece que la tenemos en toda Latinoamérica, digamos, son inventos que se hacen contra los partidos, digamos, que no, que están en contra de ellos en general. Eh, una pregunta quizás un poco personal. ¿Cómo le haces tú, Carmen? Para sobrevivir esto. ¿Cómo resistes? Y bueno, de ahí el interés un poco también de seguir la carrera de psicología, que me ayudó bastante. Se había habilitado dentro del contexto de encierro la carrera de psicología y la carrera de derecho. Yo estoy terminando psicología, estoy en un proceso de defensa de tesis, esperando que me den fecha de defensa de tesis, y hace un año bien iniciado la carrera de derecho. Eso en términos, digamos, de actividad, en términos académicos, que en contexto de encierro es muy, muy valioso. Eso y la convicción política que tengo, porque soy marxista, leninista, creo en la lucha de los pueblos, creo en que la condición de explotación, de opresión de nuestro pueblo no es un estado natural, y por ende es un derecho legítimo, y hasta diríamos que es un derecho humano inalienable. La lucha en contra de esa opresión, la lucha por la vida, la lucha por la restitución de la humanidad que se despoja a nuestro pueblo, a la clase obrera, y por ende ese factor político también es muy importante para un preso, una presa política, y en mi caso es fundamental. Y sobre todo eso en un contexto donde no solamente pasa en Paraguay, sino que prácticamente en el mundo se relaja o se rompe la legalidad, la vigencia del derecho internacional, la vigencia de el Estado de Derecho, que entre comillas las democracias gustan mucho alardear. Entonces, creo que más que nunca se nota, se ve, se percibe con claridad la necesidad de que los pueblos luchen porque cada vez como que nos hacen más difícil vivir, existir en este planeta. Entonces, son un poco esas cosas, ese apego a esa convicción de lucha, a esa convicción de necesidad de restituir a la humanidad despojada, cosa que también pasa acá en prisión. Eso un poco. Hay la enorme solidaridad, y la enorme solidaridad del Eso, campo
del campo militante, no solamente latinoamericano. Es un factor demasiado importante en esta etapa de la humanidad, en este presente. Es tan valioso ese abrazo, esa solidaridad que nos identifica como pueblos, nos caracteriza como pueblos, y que es muy valioso, que de repente puede mucho más en contra de la opresión y en contra de la deshumanización. ¿Qué organizaciones son las que te están apoyando? Y mira, ustedes conocen la campaña internacional ¿Dónde está Lichita? Eran niñas, un espacio de solidaridad donde muchísimas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, estudiantiles, inclusive de la iglesia, un sector progresista de la iglesia argentina. Y esta campaña fundamentalmente sostienen organizaciones y militantes de Argentina y Uruguay, pero tenemos la solidaridad de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, y partes también de Europa. Y ahora de nosotros también. Y ahora de ustedes. Y gracias por eso. Así es, gracias a ti por estar aquí, Carmen, otra vez. Tenemos desde Ecuador, también desde Machala, una pregunta de Marta. Por favor, Marta, tu micrófono. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Al menos en lo personal es la primera vez que escucho tu nombre y ahora googleando encuentro allí que hasta la misma Piedad Córdoba ha estado contigo. Claro que ya está resucitada, pero de todas maneras su espíritu sigue vigente, te da fuerzas y y esa expresión que quizás tal vez un poquito te acompañe, que dice, bienaventurados los que son perseguidos porque luchan por un mundo más justo. Y con esa filosofía que te acompaña, hace recordar a nuestra, a Tránsito Maguaña, a Dolores Cacuango, que a pesar de sus ideas se mantienen y es, como decías, en este contexto de encierro, tienes esa capacidad de resiliencia para formarte, para no desmayar. Eres un ejemplo, Carmen. Hay personas que estamos, entre comillas, decimos en libertad y como que no tomamos ese paso. Gracias, Carmen, por inspirarnos. Gracias a ustedes por la solidaridad y también de alguna manera por desarrollar un espacio de lucha en sus territorios, que creo que eso es lo que hace a que vayamos emergiendo como pueblos, porque somos pueblos latinoamericanos. Así es, nuestra América. Al fin de Nuestra cuentas, tenemos América. tanto en común. Sí, Carmen, tú hablabas acerca de la ruptura del Estado de Derecho, ¿no? Que la justicia pues es selectiva, etcétera. Es algo que en Ecuador lo vivimos actualmente desde hace 7 años a diario y claro, resistir es imprescindible, de ahí que es admirable pues tu resistencia. Eso como dijo Marta, nos inspira, ¿sí? Eh, Tengo una pregunta acerca de las organizaciones feministas, ¿sí? En Ecuador hay algunas y son fuertes. No tengo conocimiento en Paraguay si es que existen, si es que están las mujeres organizadas, de qué manera. Y sobre todo, hasta qué punto te apoyan o las apoyan a ustedes, a tu madre, a tus hermanas. Ujú. Mira, yo creo que diría que las feministas en Paraguay como que tienen una gran deuda con, sobre todo con nuestra niñez, por el hecho de que nuestras niñas, son mujeres, son partes de ese cuerpo maltratado, desaparecido, ejecutado, que debería de alguna manera ser abrazada, ser protegida por ese sector, digamos, de mujeres que valerosamente luchen por sus reivindicaciones justas. Pero en Paraguay no tenemos ese acompañamiento por el hecho, diría yo, por el hecho también de que existe una persecución incluso hacia organizaciones que expresan solidaridad hacia nosotros. La persecución es atroz en todos los ámbitos e inclusive a la militancia. Tenemos el caso, por ejemplo,
de la delegación humanitaria que vino en el 2021. En el 2022 fueron detenidos y fueron expulsados del país con prohibición a volver a ingresar. Eso pese a un contexto legal en el cual se maneja o se manejó esta delegación humanitaria dentro de un marco donde el propio Comité de Desaparición Forzada, dentro de las recomendaciones al Estado, le hace hincapié a que los familiares deben ser parte de la búsqueda de Lichita, de la búsqueda de la desaparición forzada de Lichita, ser parte de la investigación. Y para mí constituye esta delegación y esta campaña donde está Lichita, constituye un poco la familia que busca a su desaparecida, por el hecho de que toda mi familia está exiliada. No puede pisar, hoy en día no puede pisar territorio paraguayo, son perseguidas, son encarceladas. Yo tengo a otra, mi hermana, que está encarcelada, que en el 2020, en el contexto del asesinato de su hija y la desaparición forzada de su sobrina, fue encarcelada. Justamente la semana que viene le inician el mamotreto de juicio, porque a nosotros se nos condena antes de que se realice el juicio, tanto en términos legales, con la manera, con el trato que se nos da, con el trato que le dan a ella. Ella estuvo aislada en un cuartel militar después de mucha pelea de precisamente del ámbito militante y también de la parte jurídica. Logró salir de un cuartel militar donde no existen mujeres presas, ni siquiera las mujeres militares son encarceladas en ese lugar. Y como decía, al no haber familiar mío que pueda llevar adelante la búsqueda de Lichita, ese trabajo, ese papel hace la campaña. Sin embargo, esa campaña, esa delegación humanitaria es hostigada, es criminalizada, es expulsada del territorio paraguayo. Entonces yo creo que estas cosas hace un poco a que, y aparte la campaña mediática de los medios hegemónicos que vierte eh, una, una campaña de odio atroz, que de repente a lo mejor mete miedo a las personas que quieran expresar su solidaridad acá en Paraguay. No así en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, no. O sea que encontramos esa expresión de solidaridad bastante fuerte, bastante potente, porque a casi 4 años de la desaparición forzada de Lichita, seguimos con la campaña de búsqueda y de lucha. Wow. Sabemos tan poco de la violencia atroz que sufren las mujeres en el Paraguay, es increíble, ¿no? Casi no se oye de eso. Tú decías que tu familia, o sea, tus hermanas y tu madre, ellas están asiladas en Misiones, en Argentina, ¿no? Eh, 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 no, ellas se mudaron en el 2020, tuvieron que mudarse de Misiones a Buenos Aires precisamente ajá, porque vivían muy próximos en la frontera y estaban sus casas eran violentadas, digamos, por la noche de manera ilegal, ujú. y por su seguridad fueron llevadas hasta Buenos Aires y ahora tuvieron que de alguna manera guardarse por el hecho de que pese a que todas tienen refugio, eh, fueron allanadas, fueron detenidas. Por suerte el juez le puso en libertad, pero con medidas, con prohibición de salir del país, contradiciendo lo que dice la normativa de una persona con refugio. No puede ser devuelta al país de donde está huyendo por la persecución y por el cual consiguió el refugio. Por supuesto que no, pero vivimos ahora actualmente también que se pisotea el derecho internacional, pues a más y mejor, ¿no? En Ecuador también tenemos algunas historias, seguramente te has enterado de eso. ¿Qué hace el gobierno argentino? Porque, por tus hermanas, ¿no? Porque el gobierno argentino están bajo su protección, digamos así. ¿Qué es lo que hace? Sí, de hecho el gobierno anterior les dio el refugio,
pero el gobierno, creo que se conoce la posición política del gobierno actual en Argentina, que no solamente rompe, no solamente busca romper el refugio de mis hermanas, sino que rompe todas las reivindicaciones y luchas del pueblo argentino que consiguió y arrancó a base de lucha. Se lleva adelante una feroz persecución hacia la militancia misma en Argentina. O sea que el contexto político en Argentina es bastante compleja. Entonces esa situación un poco también golpea a la niñez y golpea a mi familia, ¿verdad? Mira, en este caso, por ejemplo, una de las más chiquitas, que es hija de una de mis sobrinas, que es una bebecita de 2 años, no se está pudiendo recuperar. Eh, Tuvo que desprenderse, aparte de vivir esa violencia que vivió, innecesaria me parece, sabiendo que existen niños en la casa, no se aplicó ningún protocolo de cuidado para con la niñez por lo menos. La bebecita se interna a cada rato, está con un cuadro depresivo que todavía no puede recuperarse. Son secuelas, digamos, de una violencia que continúa pese a ya no estar en su país, continúa. Claro, esas son secuelas que quedan, creo, de por vida. Sí, qué pena, qué tristeza. Sí. Carmen, tú decías que estás estudiando psicología, también derecho en el encierro. Eso es increíblemente importante, creo yo, para la resiliencia y la resistencia. Hablando de violencias, ¿enfrentas también violencia, situaciones de violencia ahí estando en esa situación de encierro? Mira, yo creo que la violencia de afuera, de alguna manera se concentra en prisión y sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres, porque la forma de violencia no solamente es no respetando derechos básicos de las mujeres. Por ejemplo, una de las recomendaciones de varios tratados que Paraguay firmó, donde le recomienda, por ejemplo, que las prisiones de mujeres, por el hecho de su condición de mujer, por el hecho de que tenemos a niños y niñas siempre a nuestro alrededor, porque parimos, las prisiones deben considerar ese vínculo de la madre con sus hijos, donde la prisión, el encierro debe tener una perspectiva de género, debe tener una perspectiva de derechos humanos, debe considerar la existencia de estos niños que siempre están, porque la prisión se hace extensivo a la familia, a la casa. Mira que en Paraguay por lo menos el 70% de las mujeres son jefas de hogar, son las que proveen la alimentación y el cuidado a sus hijos, son las que sostienen su hogar, y la prisión un poco hace a que se rompa eso, pese a que sí se ve cómo las mujeres en prisión pelean. Yo suelo decir que las mujeres en prisión no solamente están o casi en segunda instancia piensa en sí, en su proceso, porque primero están los hijos, primero está la familia, primero está pensar y ver cómo seguir con ese rol que ella ejercía estando en libertad para proveerle de alimento, para proveerle de cuidado, para asistirle en su escolarización o en apoyo a su escolarización de los hijos. O sea que la prisión también para mí es un lugar de lucha, un lugar de resistencia, no solamente en contra de esa violencia que ya se condensa en la pobreza, en la falta de derecho, en la posibilidad de conocer y acceder a sus derechos y a pelear para que estos derechos se cumplan. El Estado paraguayo a la hora de firmar, por ejemplo, convenios, tratados internacionales, siempre está a la vanguardia, pero ahora para implementar deja mucho que desear. Por ejemplo, una de las leyes que Paraguay en el 2014 eh, firmó y de alguna manera sacó la ley, la 5.776 contra toda forma de violencia de la mujer. Sin embargo, en contexto de encierro tenemos varios tipos, yo diría que agravantes. Por ejemplo,
la existencia de guardias varones, que de alguna manera eh, se permite de manera tácita esa relación íntima que de alguna manera hace a que recrudezca un poco las condiciones ya de por sí empobrecidas de las mujeres en prisión. Por ahí nacen hijos que no son reconocidos. Son situaciones en realidad bastante complejas. Por ejemplo, la falta de tener una actividad laboral que le ayude a la mujer a sostenerse en prisión, porque en Paraguay, por ejemplo, la prisión o al preso, en realidad no solamente a la mujer, el Estado no le cubre la alimentación, no le cubre la salud, no le cubre la medicación, no le cubre la ropa, nada. Son los familiares y los presos quienes de alguna manera se subsidian su estadio en prisión, su estado en prisión, su estar en prisión. Entonces son un poco la pobreza lo que también golpea y de alguna manera recrudece sus condiciones, sus malas condiciones de prisión. No solamente el hacinamiento, porque al Estado paraguayo hoy en día con la construcción de casi 3 cárceles, en lugar de construir universidades públicas, en lugar de construir fábricas, construye cárceles, pero cárceles enormes, tratando de encarcelar a su población. Nosotros tenemos más de 14.000 personas privadas de libertad con una población de 7,5 millones de habitantes. Altísimo. Increíble. Es realmente increíble, pero las cárceles están en manos del Estado, o sea, no son, digamos, empresas privadas, porque dices que el Estado se desentiende tanto de la comida como, o sea, de la manutención esencial. Bueno, el Estado es público, Ujú, paga sus guardias, pero el preso, la presa, se tiene que pagar el resto. qué horror. Hasta ahora no se tercerizó, no sabemos con las nuevas cárceles, hasta ahora no se tercerizó las cárceles en Paraguay, o al menos las viejas cárceles, pero no sabemos cómo entrará en o cómo estará en funcionamiento las nuevas. Entiendo. Gracias. Y yo tendría la penúltima pregunta de mi parte. Hablabas de las fuerzas, ¿cómo era? Fuerzas, tarea conjuntas o algo por el estilo. No me acuerdo bien. De Paraguay. Em, ¿Estás hablando, o sea, ese es el ejército? ¿Es la armada, el ejército de Paraguay o son paramilitares? ¿Qué es esta organización? En realidad es una mezcla, se llama Fuerza de Tarea Conjunta, es una mezcla de policías y militares Ok. Ujú. O que sea que toman, tienen las mismas funciones, la policía y los militares tienen la misma función en Paraguay. tienen la misma función, sobre todo en zonas del norte paraguayo, donde en realidad implementan la ley marcial, donde tienen más poder que jueces y fiscales, o estos jueces y fiscales actúan en connivencia con un estado paramilitar y parapolicial. Increíble. Gracias por la aclaración. Bueno, la última pregunta tendríamos otra vez desde Suecia. Edmundo, tu micrófono, por favor. Sí, parece que es una dictadura a la corta, porque, claro, en general el ejército es para resguardar el país y la policía es para las cuestiones locales internas del país. Eh, ¿Cómo está la composición política, digamos, en Paraguay? Las izquierdas, ¿existen las izquierdas? ¿Cómo trabajan, digamos? ¿Hay alguna parte, digamos, se puede ver la luz al final de ese túnel? Mira, lastimosamente yo creo que el panorama político paraguayo se parece un poco al panorama político latinoamericano, no hay mucha diferencia, donde tuvimos la pasada de digamos, de un momento del progresismo y ahora estamos en un momento en que se están yendo
se está yendo el progresismo de América, incluido Paraguay. Paraguay tuvo un momento, digamos, de su progresismo de 4 años con Lugo, con un obispo o ex obispo católico que fue destituido. Luego entró en el Parlamento, estuvo 2 periodos como senador, un periodo en su segundo periodo estuvo por un año como presidente del Senado. Lastimosamente Paraguay se compone en realidad de 2 partidos reaccionarios de corte fascista que viene ya desde 1872. El típico Los típicos partidos que de alguna manera comparten el poder, excepto que el Partido Colorado predomina hace muchísimo tiempo. El Partido Colorado y el Partido Liberal, ambos, como diría, o como dije, de tinte fascista, no, yo diría no solamente conservador, hasta lo conservador como que suena suave, sino que más bien de tinte fascista que coopta todas las instancias de los poderes fiscales, poder judicial, eh, parlamento, y hoy en día más que nunca está cooptado por un sector del Partido Colorado. Este sector asociado con lo que es Israel está en conteste con la política genocida que hoy en día lleva adelante Israel en contra del pueblo palestino. Paraguay es uno de los pocos estados que vota en Naciones Unidas a favor de Israel y en contra de Palestina. Yo creo que eso de alguna manera ya grafica la característica ideológica y política de una corriente del Partido Colorado que actualmente está en el poder. Y señalar un poco también que el otro factor que permea eh, el contexto político y, por qué no, estatal, es el narcotráfico, que busca a toda costa de alguna manera desligarse de eso las facciones políticas de derecha, y que el sector de izquierda, digamos, lastimosamente todavía no puede crecer, no puede afianzarse, está como todavía muy en la retaguardia. Pero creo que debemos como militantes confiar y tener esperanza en la lucha de nuestros pueblos. Y en un momento vemos como que todo difícil, todo sombrío, en algún momento creo que pueden cambiar las cosas. La lucha de nuestros pueblos siempre con tenacidad y con persistencia creo que puede en algún momento cambiar la suerte, no solamente de Paraguay, sino de nuestra América. Así que seguimos confiando allí. Así es, la confianza y la esperanza no hay que perderla No hay que jamás. perderla. Sí, Carmen, tenemos desde Italia, nos llega una pregunta por escrito acerca de la organización EPP, que al parecer tú la has fundado, y quisiera saber, María Calle, si es que sigue vigente. En realidad, el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, es una insurgencia marxista-leninista que de alguna manera surge después del rompimiento y la persecución que sufrió Patria Libre, el Partido Patria Libre. Eh, Tengo hermano que hace poco fue asesinado, tengo hermana, tengo compañeros en la guerrilla. Sí, los medios de prensa me señalan como parte de la fundadora, pero yo estoy en prisión. Sí reivindico el legítimo derecho del pueblo, como la misma Carta de Naciones Unidas indica. El pueblo tiene derecho a la legítima defensa. Toda la forma de lucha en realidad del pueblo, toda reacción del pueblo en realidad es defensa, es defenderse de su opresión, es defenderse de la secular y permanente violencia estatal hacia los pueblos. Yo reivindico la lucha o toda forma de lucha
de los pueblos oprimidos y entre eso la insurgencia en Paraguay. Muy bien. Bueno, ¿tendrías un mensaje final para nuestra audiencia? Quizá una frase para nosotros. En realidad, pedirle a las mujeres, a las compañeras, a las luchadoras, a las feministas y a las luchadoras de territorios tan abnegadas, tan heroicas y tan valientes, que apoyen la lucha por la aparición con vida de Lichita, que acompañen el pedido de justicia por Lilian Mariana y María Carmen, las dos niñas de 11 años ejecutadas, violadas, y que hasta hoy en día ni siquiera se puede acceder a sus cuerpos para hacerse la autopsia. El Estado se resiste a ello. Y eso, apoyar estas luchas de niñas, de nuestras niñas que de alguna manera dejaron de ser niñas Villalba para ser parte o ser niñas del pueblo, de un pueblo, de los pueblos que luchan. Eso, y agradecerles por el tiempo, por la atención, por escucharme y por de alguna manera hacer saber esto que acontece hoy en Paraguay. Nosotros agradecemos a nuestra invitada Carmen Villalba por compartir su tiempo y por permitirnos conocer su historia y la situación judicial en Paraguay. Apelamos justicia para ella y para su familia y esperamos que pronto tengamos mejores noticias de esta situación. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestra meta es construir un espacio juntos, un espacio de integración, de unión en aspectos políticos, culturales y sociales, de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y, por supuesto, a la audiencia presente esta noche en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales y a formar parte de esta familia. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias.